20 de diciembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías. Soy de número 1 de Andalucía y con eso tengo suficiente. No me voy a mover de Andalucía, vamos, no hay trenes que pasan y yo espero no, o sea, yo me quedo aquí y ya está, y cuando termine mi mandato, pues a ser posible volveré a mi casa, a mi trabajo y a mi militancia de base, ¿no? Ni cargar, ni asesinar, ni fusilar, ni ejecutar, ni tampoco relevar. A mí me gustaría tener a Íñigo muy cerca. Habría que estar locos para dejar de contar con una figura tan relevante, y yo espero que él quiera estar a mi lado. Nosotros vamos a seguir juntos, suceda lo que suceda, pero es verdad que ahora estamos debatiendo cuál es el mejor modelo organizativo, y no todos defendemos el mismo, y seguramente no todos defendamos la misma hoja de ruta política, pero sí todos tenemos claro una cosa: estamos caminando a hombros de gigantes y tenemos una responsabilidad que es mucho más grande que nosotros mismos. Creo que a día de hoy Pablo sigue encarnando mejor que ningún otro compañero y mejor que ninguna otra compañera ese Podemos que no le va a temblar la mano a la hora de consolidar un proyecto que haga frente a las élites de nuestro... Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Saludos, muy buenos días, bienvenidos una mañana más a este programa, a este espacio en el que nos juntamos cada día tratando de explicar este mundo tan complejo, de buscar respuestas a este mundo tan convulso. Muy buenos días a todos, bienvenidos al programa La Cafetera, Urso Tico, Isabel Aragón, Paco Popus, tantos y tantos amigos que se están incorporando a esta hora al programa y que componen una suerte de focus group, de CIS particular. Enrique Quesada, muy buenos días, Enrique. Mercedes Alonso, Angual, Isabela, Félix, Aurora, Samara Morgan, Isabel Aranjuez, José Cuenca, tantos que se incorporan, como digo, a este programa y que suponen una suerte de focus group, de CIS particular con el que tomar la temperatura a la ciudadanía. Muy buenos días, María.es. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, de martes. Bueno, ¿llegas con ánimo? Sí, con frío, pero con ánimo, porque estaban todos los coches helados. Hace un frío terrorífico. En fin, bueno, tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Muy buenos días, Argantonio. Raúl León dice, por fin en directo, siempre te oigo en podcast. Dice Raúl, pues oye, bienvenido. Nos hace mucha ilusión además cuando se incorpora gente por primera vez a la experiencia del directo, aunque también diré que para nosotros es muy importante también todas aquellas personas, o muy importantes todas aquellas personas que se incorporan después en diferido, que componen una suerte de retaguardia del programa y que también además envían mensajes por la noche al WhatsApp del programa, al teléfono del programa, y con los que mantenemos un contacto muy directo. Entre ellos muchos de nuestros expatriados que además en estas horas, con tantos acontecimientos, con tantos sucesos trágicos en Europa, observan la realidad desde la distancia con una cierta añoranza sobre su país, mucho más además en estas fechas. Un saludo muy especial, por tanto, a todos los expatriados que estáis escuchando el programa, a todos nuestros emigrantes desde otros países. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Bueno, mucha confusión en dos acontecimientos trágicos, como decía, sucedidos ayer a última hora de la tarde. En primer lugar, una matanza con un camión en un mercado navideño de Berlín. Sabéis, ahí la policía no ha confirmado todos los datos sobre el suceso y todavía hay mucha confusión en torno al mismo, pero las últimas informaciones apuntan a que fue un acto deliberado. Esa es la última información que ha emitido la policía de Berlín, y a la espera de conocer datos que nos puedan hacer saber con más precisión, conocer con más precisión la naturaleza de este acto, también estamos escalofriados por esas imágenes terribles
de un atentado mortal, un asesinato delante de las cámaras del embajador ruso en Turquía. Un policía turco abrió fuego contra él delante de las cámaras. Habéis visto las imágenes, son dramáticas y todo el mundo mira con una enorme expectación sin saber qué consecuencias en la geopolítica mundial puede tener esto, porque se produce en un contexto, en el marco de los sucesos en Siria, de la intervención rusa en Siria y en fin, el planeta mira atónito ante esta realidad tan dramática que vivimos alrededor. Bueno, como vamos a tener la oportunidad de hablar enseguida con Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, aunque el objeto de la llamada no era abordar estos acontecimientos de actualidad, porque además no hay muchos datos y creo que suele ser un buen consejero cuando faltan datos no adentrarnos en el territorio de la confusión, no aportar más confusión a esto, esperar a que haya informaciones sólidas y contrastadas sobre lo que ha ocurrido y no tratar de buscar explicaciones a algo sobre lo que todavía, como digo, no tenemos demasiada información. Pero sí le preguntaremos si trataremos de aproximarnos al tema, porque son dos acontecimientos que de entrada ha dado la vuelta a la actualidad política en todos los medios de comunicación. En fin, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Fernando. Radiocable.com. Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? En primer lugar, permíteme que te pregunte por este suceso en Berlín. Todavía las informaciones son confusas, aunque según la Deutsche Welle, y veo que lo remarca la agencia Reuters también, parece que la policía da por hecho que se ha tratado de un suceso deliberado. Bueno, pues una enorme consternación, y lo primero siempre en estos casos es solidarizarte con las víctimas, y en este caso con el pueblo de Berlín, y a la espera de que las autoridades, digamos, terminen de confirmarlo todo, porque al parecer sigue habiendo confusión. Yo creo que es bueno no hacer análisis en caliente, y lo primero, por supuesto, la solidaridad con las víctimas y el deseo de que las autoridades sean capaces de esclarecer lo antes posible todos los extremos de los hechos. Y paralelamente, ayer murió asesinado el embajador ruso en Turquía. Es un asunto de enorme trascendencia. Por eso me gustaría pedirle también una aproximación a este tema. Es algo, digamos, que asusta mucho. Vamos a esperar a ver qué dice la investigación. Me ha sorprendido conocer que se tratara efectivamente de un policía turco y que al mismo tiempo diera la impresión de que es un atentado atribuible al yihadismo. Vamos a ver qué es lo que sabemos finalmente de todo esto. Desde luego estamos hablando de una serie de circunstancias que sitúan el atentado en una teoría geopolítica difícil. Estamos hablando de Turquía, un país de la OTAN. Estamos hablando de algo que parece que está vinculado al papel de Turquía en Siria, al papel de Rusia en Siria, que ha sido un papel militar determinante. Bueno, pues aquí entran muchas cuestiones que tienen que ver con la seguridad europea, con la relación de la OTAN con Rusia, con la relación de los diferentes actores que han sido determinantes en la guerra de Siria. Digamos que es un asesinato con connotaciones geopolíticas evidentes que yo creo que es pronto para valorar y comprender toda su dimensión. ¿Cree que puede tener consecuencias la relación entre Turquía y Rusia? Es difícil de saber, pero tanto Turquía como Rusia son de alguna manera potencias de una importancia geopolítica crucial. Lo hemos visto en relación a Siria, pero también tiene que ver con el papel de la OTAN en Europa, con la relación de Rusia con Estados Unidos. Desde luego no es una cuestión que tomarse a la ligera el asesinato nada más y nada menos que del embajador ruso en Turquía, y al parecer es un atentado vinculado a extremistas islámicos por las primeras informaciones que han aparecido, ¿no? Muy preocupante, muy preocupante. ¿Nos estamos equivocando en las respuestas para con el terrorismo? Bueno, yo separaría este debate, digamos, del análisis en caliente, porque yo creo que los análisis en caliente, digamos, a veces son apresurados,
Pero si hablamos de la seguridad en Europa, nosotros lo hemos dicho muchas veces, hace falta que actúen los servicios de inteligencia. Está claro que las operaciones militares en Irak y en Siria o en Libia no han contribuido a que los europeos estemos más seguros. Lo fundamental siempre es el control de la financiación del terrorismo, que implica el control de los paraísos fiscales y de los flujos de capital. Y bueno, creo que esto es lo que están diciendo todos los expertos. Y como siempre, es una pena que hablemos de esto, digamos, no de manera más habitual, sino que casi siempre esto adquiere atención, aunque por otra parte sea normal, digamos, como consecuencia inmediata de que se produzca un atentado de estas características. Pero yo creo que la política antiterrorista es una política de Estado y de Estados que tiene que estar siempre por encima de la coyuntura, por trágica que ésta sea, y en lo que hay que trabajar, digamos, todos los días, no solamente las 48 horas posteriores a un atentado. Bueno, en todo caso, efectivamente, en la medida que vayan pasando las horas, irán despejando algunas incógnitas y no era el motivo de esta llamada. El caso es que hoy es la segunda jornada de votación de la consulta de Podemos sobre Vistalegre 2. Han votado cerca de 50.000 personas. Hay 430.000 inscritos. Que participen 50.000 el primer día de votación, ¿cómo lo interpretan? Bueno, es una participación notablemente alta, porque nosotros además valoramos, digamos, a los inscritos activos. En los últimos 2 años y pico, cualquier persona con un ordenador o con un teléfono móvil se ha podido inscribir en Podemos, que en un proceso tan técnico en el que estamos decidiendo básicamente el sistema de votación para Vistalegre, que haya despertado tanto interés, bueno, a mí me congratula, revela un interés por la política, incluso por sus aspectos más técnicos, que creo que es una buena noticia que la participación sea alta. Es un debate bastante técnico. ¿A qué atribuyen tanta expectación? Bueno, yo creo que todo lo que ocurre en Podemos genera muchísima expectación. De alguna manera somos una fuerza política en la que hay depositadas muchas esperanzas. Yo creo que son muchos los que ven que Podemos puede ser la próxima fuerza política que gobierna en España. Y nosotros además tenemos siempre debates estratégicos y en Vistalegre vamos a discutir del Podemos que toca para esta nueva fase histórica que está viviendo España. Y yo creo que eso siempre produce atención y para nosotros es un honor. Implica mucha presión y para mí mucha responsabilidad. Para mí contar con el apoyo de todo el mundo para ser secretario general y tener todos los ojos encima de nuestra formación, pues bueno, por una parte hay un elemento de orgullo, pero por otra de enorme responsabilidad, porque esto tiene que salir bien y esto tiene que servir para que salgamos mucho más fuertes y mucho más unidos. Y el debate, en todo caso, siendo bastante técnico, el debate sigue siendo ¿y después qué? Ayer dijo que no prescindiría ni loco de Íñigo Errejón, pero también leímos en El País, y era tema de portada, que Iglesias relevará a Errejón si no renuncia a dar la batalla en el Congreso. ¿Esto es así? En ningún caso, porque además eso no es una decisión mía. O sea, todas las responsabilidades en Podemos van a depender de la nueva dirección. Y en lo que a mí respecta, yo estoy muy a gusto con el trabajo de Íñigo y quiero tenerle a él y a otros compañeros muy cerca. Quiero tener muy cerca a Miguel Urbán, quiero tener muy cerca a Irene Montero, muy cerca a Pablo Echenique, a Carolina Vescanza y a Íñigo también. Eso por supuesto. Y luego, bueno, pues estamos discutiendo algunas cosas en las que todos no estamos de acuerdo y yo voy a seguir defendiendo que es crucial que en Podemos los documentos estén ligados a las personas. Yo creo que a nosotros no nos pueden votar solamente por nuestra cara bonita o por salir en los medios de comunicación, sino que es muy importante que nos voten asociados a las ideas que estamos defendiendo. Entre otras cosas, para terminar con un cierto personalismo que ha sido una característica de Podemos y que tenemos que superar. Yo creo que Podemos no puede ser una cuestión ni de uno ni de dos. Tiene que ser una cuestión de mucha más gente. Y ahí creo que Pablo Echenique ha preparado Desborda, que es un documento que toca cuestiones cruciales que nos estaba pidiendo la militancia y los inscritos. Por ejemplo, asegurar una participación directa en el Consejo Ciudadano de los círculos, asegurar el respeto de las minorías, cualquier lista con un 5% puede entrar, asegurar que va a haber un mínimo, no un máximo, de un 50% de mujeres. Creo que esos son aportes muy buenos y que por fin, digamos, se presenta una propuesta que asume que el sistema Borda, que era mayoritario en Madrid y en muchos territorios entre los inscritos, pues bueno, es el sistema que vamos a defender
a defender premiando también algo que nos han exigido las bases continuamente y que a mí me lo dicen en todos lados: poneos de acuerdo, no os peleéis. Por eso creo que es muy importante que nos dotemos de unas reglas que favorezcan, bueno, pues eso, un Podemos en el que estén representados los círculos, un Podemos, digamos, que asegure esa feminización de la política en los hechos, un Podemos que premie los acuerdos de alguna forma y, por supuesto, las listas de personas estén vinculadas a sus ideas y a sus proyectos. Pero estoy viendo una nota de la agencia Europa Press que dice: anticapitalistas quieren que Teresa Rodríguez sustituya a Íñigo Errejón al frente de la Secretaría Política. ¿Hay alguna posibilidad de que esto ocurra? Me consta que no es así. Yo creo que Teresa trabaja para ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía y yo creo que tiene muchas posibilidades de serlo y creo que ese es su objetivo y que además así lo ha declarado. En cualquier caso, yo creo que la cuestión de los cargos es una cuestión ulterior que tendrá que decidir la dirección. En el caso de Teresa, creo que su hoja de ruta está en Andalucía y creo que lo está haciendo muy bien y que puede ser perfectamente la próxima presidenta de la Junta de Andalucía, que sería una magnífica noticia para los andaluces. Tengo la sensación de que Podemos puede dejarse algunas heridas en este camino. Creo que tenemos que esforzarnos mucho para evitarlo. Cuando le dije a Echenique, haz un documento que premie los acuerdos, le estaba pidiendo de alguna manera que cumpliera lo que nos está diciendo todo el mundo: no os peleéis, os necesitamos unidos. Y para mí eso es una orden. Mi proyecto no es ser el secretario general de una parte de Podemos, sino ser el secretario general de todos. Y para eso hemos diseñado un documento que asegura que los acuerdos van a estar premiados, que Podemos no tiene que ser un espacio, digamos, de correlaciones de fuerzas entre familias, sino un espacio donde se respete a las minorías, donde se respete a los círculos, donde se premien los acuerdos y en el que siempre con debate y con espacios de discrepancia, pero estemos cada vez más unidos, y yo creo que ese es el sentir mayoritario de los inscritos y de los militantes. Si su propuesta no saliese adelante, ¿qué haría Pablo Iglesias? Yo siempre lo he dicho que uno tiene que estar vinculado por sus ideas. Yo no quiero ser secretario general a toda costa. Yo quiero ser secretario general si los compañeros están de acuerdo con mi equipo y si los compañeros están de acuerdo con el proyecto que presenta mi equipo. Si no, yo creo que cualquiera de nosotros somos prescindibles. En este caso estamos decidiendo simplemente el sistema de votación, pero yo siempre voy a ser muy coherente. Se supone que lo tendría muy fácil, que en la medida en que, digamos, no hay compañeros de un perfil mediático muy fuerte que quieran aspirar a la Secretaría General, digamos que yo tendría ese camino muy fácil, pero yo no quiero que sea fácil. Yo quiero que la gente, si me va a elegir secretario general, es porque está de acuerdo con mi equipo y porque está de acuerdo con mis ideas. Y si no, pues a lo mejor hay otros compañeros que lo pueden hacer mejor. Nadie tiene que ser imprescindible en Podemos. Para mí, seguir al frente implica que los inscritos y los militantes estén de acuerdo con mis ideas. Si no, no sé si tendría mucho sentido. ¿Pero entonces lo dejaría? Si el documento político más importante, si el documento de estrategia política más importante que se presenta de cara a Vista Alegre, con el que yo estoy de acuerdo y el que presenta mi equipo y mi proyecto, si ese documento sale derrotado, yo no puedo ser secretario general. Y eso no hay que dramatizarlo, eso no es ningún problema, pero las personas tienen que estar vinculadas con sus ideas. No puede ser que alguien esté dispuesto a ocupar un cargo independientemente del programa que se lleve a cabo. Por eso creo que es imprescindible vincular la votación de las personas a sus ideas. Yo no concibo que alguien pueda defender el proyecto de otro en un cargo. Aunque esos proyectos puedan tener ideas que sean complementarias, yo creo que hay que ser coherente. Que no es bonito que alguien aspire a un cargo independientemente de las ideas o los documentos que tenga que llevar a cabo. ¿No tiene miedo de que se esté diluyendo la ilusión sobre Podemos? Me preocupa mucho, pero lo que me transmite la gente es que esa ilusión es enorme y lo que nos dicen todo el tiempo es: no nos defraudéis, no os peleéis, os queremos ver unidos. Y eso para mí es, digamos, mi obligación fundamental si cuento con el apoyo de tantos compañeros para seguir en la Secretaría General. Por eso, bueno, creo que tenemos que salir de este proceso mucho más unidos y creo que el debate tiene que traducirse en un Podemos más fuerte y que, por desgracia, en algunos momentos quizá hayamos sido demasiado intensos.
Bueno, hoy es la segunda jornada de esta votación. Pablo Iglesias, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias, Fernando. Hasta pronto. Radiocable.com. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Y veo que están provocando mucho impacto las palabras de Pablo Iglesias en las redes sociales. Si el documento político más importante que se presenta en Vistalegre es derrotado, no puedo ser secretario general, ha dicho Pablo Iglesias, dando la idea de que en caso de que no saliera adelante, él se retiraría. Bueno, veremos a ver, en todo caso, sí que ya lo decíamos ayer, tras la conversación con Íñigo Errejón, ¿no? Es evidente que hay una situación de tensión en el seno de Podemos, derivada también de que se está produciendo una votación en este momento, y como cualquier organización política, cuando se enfrenta a un debate interno, pues se produce una situación de tensión. No es un acontecimiento exclusivo de Podemos. Si observamos lo que está ocurriendo dentro del Partido Socialista hoy, o lo que está ocurriendo silenciosamente en el Partido Popular, donde hay una contenida tensión, que eso sí, queda en cierta forma frenada por la proximidad con el poder, pero la tensión que se produce entre Soraya Sáez de Santamaría y María Dolores de Cospedal, que además comparten mesa en el Consejo de Ministros, en fin, digamos que es una situación bastante extendida en la política española. Bueno, en todo caso, muy llamativas estas declaraciones de Pablo Iglesias en torno a su continuidad en el proyecto político en caso de que no prosperase sus documentos. Está por ver, quedan todavía semanas para Vistalegre 2, y sea como fuere, hoy y ayer y hoy se vive esta última votación procedimental sobre las fórmulas que se quieren seguir en ese congreso de Vistalegre. Bueno, es, como podéis imaginar, uno de los temas que trae la actualidad hasta las portadas de los periódicos, aunque hoy están absolutamente copadas por estos dramáticos acontecimientos tanto en Berlín como en Turquía. Titulares de portada para Berlín, imágenes, fotografías de portada, unas imágenes icónicas, terribles del tiempo que vivimos. Este asesinato del embajador ruso en Turquía, delante de las cámaras de televisión, delante de los fotógrafos. Hay unas imágenes, como digo, absolutamente icónicas de este tiempo tan complejo, tan convulso que estamos viviendo. Dice el periódico El País en su portada, con un titular a 4 columnas: matanza con un camión en un mercado navideño de Berlín. El posible acto terrorista deja al menos 9 muertos y decenas de heridos. Uno de los agresores perdió la vida en el ataque y el otro fue detenido. Este es el titular que ha elegido el periódico El País en unas horas en las que todavía hay mucha confusión. Esta
sospecho que es la primera edición del periódico y en la medida que vayan conociéndose algunos datos más puede que haya algunos movimientos en los titulares, tanto en este como en otros periódicos, porque lo cierto es que por minutos se van conociendo algunos datos, aunque la policía de Berlín ha sido muy cauta, muy prudente. De hecho, ha pedido incluso prudencia a las redes sociales, que no difundan bulos, que no difundan rumores. Se ha abierto hasta una página para que la gente envíe, un sistema técnico para que la gente envíe los vídeos que hayan podido ser grabados en ese mercado navideño de Berlín, sin que tengan que terminar en las redes sociales. La propia policía de Berlín ha pedido que sean enviados directamente a la institución. Y eso sí, en la BBC os puedo leer algunos datos, los datos que han sido contrastados hasta este momento, publicados por la BBC Internacional. Dice la BBC que al menos 12 personas murieron, medio centenar quedaron heridas el lunes cuando un camión irrumpió en el mercadillo navideño en Berlín. Las autoridades lo que han confirmado es que se trata de un ataque intencional, que están investigando un posible ataque terrorista, pero no hay más datos, que lo están investigando, pero que en todo caso sí dan verosimilitud a que ha sido intencionado. Que un hombre fue arrestado, probablemente el que conducía en ese momento el camión, que otro hombre fue encontrado muerto dentro del vehículo, dijo la policía. Las imágenes que hemos visto se pueden describir como dantescas, muchos puestos derribados, personas tendidas en el suelo, son imágenes muy duras, y fue alrededor de las 8 de la tarde cuando este camión embistió este mercado que estaba repleto de vecinos y de turistas en el centro de Berlín. Hay dos datos que aporta la BBC que son interesantes a pesar de toda la confusión inicial en torno a este episodio, pero dice que las imágenes de la placa del camión muestran que fue registrado en Polonia y los medios de comunicación polacos sugieren que podría haber sido robado el lunes. El propietario de la compañía de transporte polaca que utiliza este camión dijo que no había podido ponerse en contacto con el conductor original de ese camión, que es de nacionalidad polaca, desde las 4 de la tarde. Pero añadió el propietario de la compañía: no sabemos lo que le pasó, es mi primo, lo conozco desde que era niño, puedo jurar por él. Así que mucha confusión en torno a quién manejaba el volante de este camión que embistió contra el mercado navideño de Berlín. Estos son los datos, no hay mucha más información. A partir de ahí hay algunas especulaciones de alguna agencia alemana sobre el origen de la persona que fue detenido, el país del que procedía, pero como digo, muchas especulaciones y pocos datos contrastados. Y la policía ha convocado una rueda de prensa donde pretenden dar más precisión a las informaciones aportadas hasta el momento. Pero como siempre nos encontramos que la velocidad que demandan los medios de comunicación no acompasa, como es natural, a la velocidad que necesita una investigación de esta naturaleza. Y sea como fuere, desde luego son imágenes dramáticas que el pueblo alemán vive con una enorme preocupación, una enorme inquietud. Estaban en alerta máxima desde hacía semanas. Así que desde aquí toda nuestra consideración para todos aquellos que, tanto si tenéis familia allí como si os encontráis allí en este momento, que hay algunos oyentes de este programa que nos han manifestado vivir en Berlín y encontrarse en el país, os enviamos desde aquí todo nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro abrazo. Estás escuchando La Cafetera. Y mientras tanto, ayer daba la vuelta al mundo también esa imagen del embajador de Rusia asesinado delante de las cámaras, el embajador de Rusia en Turquía, en venganza por Alepo. Gritaba el agresor, pistola en mano, reivindicando su acción junto al cuerpo del embajador, Andrei Karlov. Un asesinato que ha puesto una enorme preocupación en toda la geopolítica mundial porque se entremezclan muchos asuntos. Como recordaba aquí Pablo Iglesias, estamos viviendo una situación de enorme tensión en Siria, con Alepo, y la participación de Rusia, la significancia para Turquía. En fin, todo queda en una situación de máxima tensión,
de una tensa espera, la espera de las reacciones. Dice el periódico El Mundo en su portada: venganza yihadista contra el embajador ruso en Turquía. Al grito de por Alepo y Alá es grande, un hombre mató a tiros al embajador ruso en Ankara, mientras el diplomático estaba dando un discurso en una exposición en la capital otomana. El atacante, un policía turco de 22 años, fue abatido poco después. Dice el periódico El Mundo, cuyo titular de portada dice: el terror golpea en un mercado navideño de Berlín, al menos 9 muertos y 50 heridos atropellados por un camión que invadió el lugar. La policía detuvo al conductor del vehículo, llamamiento a los berlineses para que permanezcan en casa. Psicosis ante una posible ofensiva yihadista en Europa, dice el periódico El Mundo. En el periódico La Razón, un acercamiento al tema similar. Dice La Razón: Berlín revive la masacre de Niza. Ayer era la imagen más repetida por las televisiones por su similitud. Y dice La Razón: varios muertos y decenas de heridos tras arrollar un camión de gran tonelaje a la multitud en un mercadillo navideño. Detenido el conductor que intentó fugarse. Las autoridades sospechan que se trata de un ataque yihadista similar al del Estado Islámico que perpetró el 14 de julio en la costa francesa y que causó 86 víctimas. En todo caso, insisto, todavía no hay datos que confirmen este aspecto. Las informaciones que tenemos no apuntan de momento en una dirección concreta, aunque es verdad que la similitud de las imágenes hace que muchos hayan evocado este suceso. También el periódico La Razón dice: mata a tiros al embajador ruso en Turquía, al grito de Alepo venganza. Putin aumenta la ofensiva y culpa a los enemigos de la paz en Siria. Fue un policía turco de 22 años que asesinó ayer al embajador ruso en Ankara, mientras inauguraba una exposición fotográfica con gritos a favor de la ciudad siria de Alepo. Según los testigos, el atacante entró en la sala de arte contemporáneo de Ankara como agente de policía encargado de proteger al diplomático, quien dio un discurso que fue interrumpido por los disparos que acabaron con su vida. El atacante gritó consignas islamistas a la vez que se dirigió al público con Alá es grande. El atentado, en represalia a la ofensiva de Putin en Siria, pretende dañar la normalización de las relaciones entre Ankara y Moscú, pero no lo conseguirá, en palabras de Erdogan, el presidente turco, que rápidamente se dirigió a las autoridades rusas para tratar de aclarar lo que este dramático suceso. Y es verdad lo que dice Enfermero Salesa, dice: vivimos un mundo tan confuso, tan caótico, tan globalizado, que detrás de cada noticia puede haber 100 intereses, 100 explicaciones, 100 razones diferentes, ¿no? Vivimos en esta permanente confusión y por eso ayer tratábamos de compartirlo con los oyentes de la cafetera a través de Telegram, ¿no? Vivimos un tiempo verdaderamente complejo en el que nos faltan muchos referentes, nos falta mucha información para tener una imagen precisa de lo que ocurre a nuestro alrededor, porque no recibimos más que impactos de esta naturaleza, ¿no? Y yo creo que lo estamos viviendo todos con un enorme desasosiego. Dice La Vanguardia: ataque con camión contra un mercado navideño en Berlín. El atentado causa al menos 9 muertos, más de 50 heridos. La policía detiene al conductor del vehículo tras un intento de fuga. La capital alemana ya estaba en alerta por posibles acciones terroristas. Es el mismo método que se siguió en Niza. El tráiler, con matrícula de Polonia, se subió deliberadamente a la acera, arrolló casetas y visitantes en el mercadillo navideño en un ataque similar al del pasado mes de julio en Niza. También asesinado el embajador ruso en Turquía. Un policía dispara 8 veces a Andrei Karlov por la espalda en una exposición y al grito de venganza y no olvidéis Alepo. Bueno, un atentado en Turquía que fue inmediatamente condenado por todos los gobiernos del mundo, entre ellos el gobierno español. Mariano Rajoy, que se encontraba de viaje, condenó el atentado también. Quiero condenar este brutal y sin sentido ataque a una persona, a un funcionario que estaba cumpliendo con su obligación, y quiero trasladar por parte del gobierno de España nuestra solidaridad al pueblo ruso y a su gobierno.
Pero mientras tanto todo esto sucede como telón de fondo de muchas informaciones menores comparativamente que están relacionadas con la política y con la política española. También hay una información sobre la que no hemos parado en estos días, pero que merecen un comentario aparte. El fallo contra Lagarde. Dice el periódico El País que hace peligrar su continuidad con el Fondo Monetario Internacional. La Corte de Justicia de París, sabéis que condenó ayer a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, a Christine Lagarde, por negligencia en el caso Tapie. Y hay mucho debate sobre su futuro, sobre la continuidad del Fondo Monetario Internacional en el Fondo Monetario Internacional, pero no hace más que abrirnos de nuevo un espacio para la reflexión sobre los personajes y el perfil de los personajes que están fichando en el Fondo Monetario Internacional. Ayer las redes sociales ardían con este tema a lo largo de la mañana y algunos bromeaban diciendo el próximo fichaje tiene que ser Rodrigo Rato para el Fondo Monetario Internacional, porque desde luego se están luciendo y en todo caso está por ver la dimensión, la magnitud que le dan a esta condena, porque no es que el Fondo Monetario Internacional se haya mostrado nunca muy contundente en términos de imagen a la hora de sus fichajes, ¿no? Así que está por ver que tenga consecuencias, pero desde luego es absolutamente vergonzoso y la imagen que transmite al mundo de ese organismo es lamentable, ¿no? Bien, estás escuchando La Cafetera. Y fijaos, con todo este marco de fondo, con toda esta fotografía presidiendo las portadas de buena parte de los periódicos mundiales, Mariano Rajoy se encuentra hoy en Nueva York. Tiene que presidir la última sesión del mandato de España al frente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así que os podéis imaginar, con este marco de los ataques terroristas de las últimas horas, hoy va a tener que abordar en Naciones Unidas Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, el reto de la lucha contra el terrorismo. Esto es algo que destacan los medios en pequeño tamaño, lo lleva el periódico El País en una columna en la izquierda, pero en su portada, y dice que con este marco el presidente va a defender una resolución de mínimos para la crisis de Alepo, según explica en un artículo en El País en el que repasa otros retos también globales a los que se tiene que enfrentar la comunidad internacional. Bien, mientras tanto, la seguridad, el miedo, vuelven a colocarse como un icono frente al que los partidos políticos ofrecen sus respuestas. La paradoja es que estas informaciones, estas imágenes, estas fotografías se producen en el momento en que el Partido Popular está ofreciendo al Partido Socialista suavizar la ley Mordaza, si no la tumba. La seguridad, uno de las palabras más manejadas por los gobiernos, el miedo, la preocupación de los ciudadanos. Y dice el periódico El Mundo, el gobierno plantea negociar las sanciones por manifestaciones no autorizadas, las multas por tomar fotografías a policías y una rebaja general de los castigos. Dice el periódico El Mundo que el gobierno está dispuesto a suavizar los aspectos más polémicos de esta ley de seguridad ciudadana, la llamada ley Mordaza, después de que el Partido Socialista haya registrado en el Congreso un texto alternativo que supone el primer paso real para derogarla. Dice el periódico El Mundo. Es que el Partido Socialista va a tener que hacer un auténtico ejercicio de negociación si el PP quiere que le sean apoyados los presupuestos, porque el Partido Socialista tiene que ofrecer algo. De otra manera va a tener muy difícil explicar cómo le ha dado el gobierno de nuevo a Mariano Rajoy, cómo de nuevo le va a dar los presupuestos si no consigue algunas cesiones. Parece que derogaciones no va a conseguir, ya lo dijo Mariano Rajoy hace 72 horas, pero algo tiene que ofrecer el Partido Popular si no quiere, en primer lugar, que desaparezca el Partido Socialista completamente. Pero además el Partido Socialista necesita algún argumento para justificar el apoyo a los presupuestos si es que este termina por producirse, ¿no? Bueno, también dice el periódico El Mundo, PNV y PSOE derogarán que el Constitucional pueda suspender a políticos por desobediencia. El PSOE hará posible que el Congreso tome en consideración una proposición de ley del PNV que impedirá que el Tribunal Constitucional pueda suspender a las autoridades que incumplan sus resoluciones, dice el periódico El Mundo también en su portada. Bueno, y mientras tanto hablábamos antes con Pablo Iglesias sobre esta votación que se vive en Podemos. Comenzó ayer, terminará esta noche a las 11:30 de la noche, creo, 11 de la noche. Y hay una tensión evidente que se respira dentro de Podemos
y que está relacionada con los procedimientos y también con los equipos. Y entonces hay muchas especulaciones en torno al papel que van a jugar a partir de ahora, después de Vista Alegre, qué papel van a jugar los diferentes protagonistas. Fijaos, ayer le preguntábamos a Pablo Iglesias, la agencia Europa Press ha estado difundiendo que Anticapitalistas está pidiendo que Teresa Rodríguez sea la sustituta de Íñigo Errejón. Y ayer, cuando fue abordada por los medios de comunicación, fue preguntada por este asunto. ¿Irá a Madrid Teresa Rodríguez? Soy de número 1 de Andalucía y con eso tengo suficiente. No me voy a mover de Andalucía, vamos, no hay trenes que pasan y yo espero no. O sea, yo me quedo aquí y ya está, y cuando termine mi mandato, pues a ser posible volveré a mi casa, a mi trabajo y a mi militancia de base, ¿no? Pablo Iglesias, que hoy ha vuelto a elogiar a Íñigo Errejón. Ayer también era muy elocuente en una entrevista en la que participó en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, y le preguntaron por ese relevo del que se especula tanto, que incluso llegó a ser portada ayer precisamente en el periódico El País, y le preguntaron, ¿va a relevar a Íñigo Errejón? Ni cargar, ni asesinar, ni fusilar, ni ejecutar, ni tampoco relevar. A mí me gustaría tener a Íñigo muy cerca. Habría que estar locos para dejar de contar con una figura tan relevante, y yo espero que él quiera estar a mi lado. Hoy volví a hablar de esto en el programa, pero fijaos que paralelamente, mientras Pablo Iglesias estaba en ese programa en Telecinco, conversábamos aquí en la cafetera con Íñigo Errejón. Y decía Íñigo Errejón, he visto además que luego lo han recogido múltiples medios de comunicación nacionales, y hablaba Íñigo Errejón, decía, Iglesias y yo vamos a seguir juntos. Nosotros vamos a seguir juntos, suceda lo que suceda. Pero es verdad que ahora estamos debatiendo cuál es el mejor modelo organizativo, y no todos defendemos el mismo, y seguramente no todos defendamos la misma hoja de ruta política, pero sí todos tenemos claro una cosa: estamos caminando a hombros de gigantes y tenemos una responsabilidad que es mucho más grande que nosotros mismos. De la misma manera también fue preguntada Irene Montero, decía, Íñigo Errejón tiene que seguir. Creo que a día de hoy Pablo sigue encarnando mejor que ningún otro compañero y mejor que ninguna otra compañera ese Podemos que no le va a temblar la mano a la hora de consolidar un proyecto que haga frente a las élites de nuestro país. Eso decía Irene Montero, y lo cierto es que hoy nos ha sorprendido, hablando con Pablo Iglesias, estas palabras en las que, y además veo que tiene también una gran repercusión esta conversación. Estoy viendo en las redes sociales que han sido muy destacadas las palabras de Pablo Iglesias conversando con el programa esta mañana, con la cafetera, cuando decía, si el documento de estrategia política que presenta mi equipo sale derrotado, yo no puedo ser secretario general, ha dicho esta mañana. Así que dice Pablo Iglesias que podría retirarse de la Secretaría General en el caso de que tanto este documento de estrategia y su equipo saliesen derrotados. Bien, bueno, y por otra parte no me gustaría dejarme de lado otro tema antes de que pasemos a hablar de la agenda de la cafetera, pero no me gustaría dejar de lado otro asunto por la importancia que tiene y por la escasa relevancia que se le da en los grandes medios de comunicación. Ayer José Luis Rodríguez Zapatero defendió la ley de dependencia del Partido Socialista. La ley de dependencia que ha sido una de las grandes conquistas del tiempo moderno, tan ignorada, tan evitada, a la que se ha cuestionado tanto por las dificultades presupuestarias, por la forma en la que estaba planteada su financiación, mitad de las comunidades autónomas, mitad de las administraciones centrales. Y ayer José Luis Rodríguez Zapatero defendió la necesidad de que sean devueltos recursos para la ley de dependencia, para mejorarla. Y dijo Zapatero, si es verdad, y yo creo que es verdad, eso dijo, que la economía está mejorando, hay que pedirle, hay que exigirle al gobierno del Partido Popular que vuelva a dotar de recursos a esta ley que ha construido y que ha dignificado en tanto a no solamente la política de este país, sino en tanto a los dependientes y a sus familias. Hay recuperación económica, con objetividad hay un horizonte económico mejor, afirmo, pero eso debe comportar que el Gobierno debe hacer un nuevo esfuerzo, como hicimos nosotros, en financiación de la dependencia. Desde aquí se lo reclamamos con razones sociales, y también el Grupo Parlamentario seguro va a hacerlo con argumentos y fuerza política.
Ah, dice Dr. Jekyll ahora, estoy leyendo en internet, dice, pero ¿qué más dará como se quiera financiar? Si no hay voluntad política de que esta ley funcione, entonces no funcionará. Y tienes mucha razón, Dr. Jekyll. Yo tengo la sensación de que se nos olvida el importantísimo papel que tenemos los ciudadanos, porque indudablemente la ley de dependencia fue una enorme conquista ciudadana. Más allá de la conquista política, de la conquista para el Partido Socialista, del logro político que suponía, pero es una conquista que hay que proteger, que hay que defender y que hay que exigir y hay que hacer que se cumpla. Y para eso hay que presionar para que se cumpla, porque es absolutamente escandaloso, es indignante, es una auténtica vergüenza, y lo sabéis. Veo que dice Elena Noruega, un gobierno que desatiende a los dependientes, a enfermos, a parados, a refugiados, dice, para mí ni es un gobierno liberal, ni neoliberal, ni democristiano. Dice, hay algo de pozo fascista, y desde luego es un auténtico escándalo las dificultades por las que están pasando decenas y decenas de dependientes que están siendo sometidos al abandono absoluto de las administraciones. Es una auténtica vergüenza, y si no exigimos, si no ejercemos presión sobre el gobierno, sobre las administraciones para que se cumpla la ley de dependencia, nadie la va a cumplir. A la vista está lo que ha estado ocurriendo. Así que tenemos una enorme responsabilidad para presionar para conseguir que se haga. Escuchas La Cafetera. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una ¿Hemos hecho historia? ¿Hemos hecho presencia? Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Dice Caque Rodríguez, dice, los dependientes seguimos sin ser atendidos o se tardan meses en contestar solicitudes. Algunos dependientes, además, Caque, vamos, yo conozco el caso de algún dependiente que esperando esas ayudas, esa respuesta de la administración, dependientes que han fallecido, familias que han pasado por procesos durísimos porque han tenido que, si no renunciar a trabajos, compatibilizarlo con unas enormes dificultades personales. En fin, es desde luego, por eso decía, es desde luego responsabilidad de todos demandar. Además, esta es una gran conquista que fue muy poco valorada. Siempre me acuerdo mucho, y lo repetimos mucho aquí en el programa, de estas palabras de Iñaki Gabilondo, el día que le entrevistábamos, cuando decía, a veces observamos entre bostezos
las cosas más trascendentales que nos ocurren, ¿no? Que solo son valoradas con el tiempo. Cuando se aprobó la ley de la dependencia, no voy a decir que pasó sin pena ni gloria, porque tuvo repercusión en los medios de comunicación y miles de familias tuvieron la esperanza de poder tener algún tipo de mínimo soporte para estas ayudas, ¿no? Y luego el tiempo ha ido pasando y las dificultades son enormes y, como dice Kake Rodríguez, como dices muy bien en Internet, dice en Twitter, los dependientes siguen sin ser atendidos, se tardan meses en contestar solicitudes, en algunos casos, en fin, con desenlaces que son absolutamente dramáticos, ¿no? Bueno, dejadme que hagamos un repaso a las portadas de los digitales, que siempre nos pedís que nos acerquemos y con frecuencia, bueno, nos atropella el tiempo también. Dice el diario.es, los muertos en Berlín aumentan a 12 mientras la policía ya habla de posible atentado. También Cospedal dispara el presupuesto de defensa para incorporar la deuda armamentística. El Constitucional tumbó la práctica de mantener estable el presupuesto para luego ampliarlo durante el año con créditos extraordinarios, dice el diario.es. En Infolibre, Hacienda inspecciona los vínculos con paraísos fiscales de una petrolera en los 2 últimos años que la presidió Cañete. La Agencia Española Tributaria dice que busca las relaciones financieras de Petrologis con su accionista Aborad BV, que conduce a las Antillas holandesas. Dice Infolibre en su portada, que también recoge esta información de Berlín. El camión arrolla un mercado navideño en Berlín y provoca al menos 9 muertos y 50 heridos. También Fomento plantea el rescate de las autopistas como inevitable y dice que el PSOE les dio 563 millones. Justifica el gobierno, justifica Fomento. En Público.es dice: el salto de Susana Díaz a Madrid abre el melón de su relevo en Andalucía. El PSOE se hunde, perdería entre 17 y 21 escaños a un año del 20 de diciembre, en una encuesta de NC Report que recoge el diario Público.es. Y en esta información destaca que la dirección regional está iniciando de Andalucía, del Partido Socialista, un acercamiento a los críticos para apaciguar el partido antes de las primarias y lograr una candidatura de unidad. La sevillana ve compatible liderar la Junta y el partido a nivel federal y sopesa si nombrar a un sustituto de transición hasta las generales, dice Público.es. Bueno, también en Público encontramos esta información: 12 muertos al arrollar un camión un mercado en Berlín. Y también Granados busca ajustar cuentas con González, Aguirre y el Partido Popular de Madrid, dice el lodazal de la corrupción del Partido Popular, dice Público.es en su portada. También en lamarea.com, La Marea dice: calor sostenible. Los sistemas de calefacción como la biomasa o las placas solares combinan eficiencia y respeto al medio ambiente. Lleva el medio ambiente a su portada, porque a veces las noticias de actualidad nos hacen olvidar algunos asuntos trascendentales que, mientras tanto, que son de enorme gravedad. Y oye, me parece bastante, de verdad, bastante sorprendente que un medio de comunicación destine su portada a hablar hoy del cambio climático, y creo que dice mucho en su favor salirse tanto de la agenda setting. Pero fijaos que es que hoy es el tema de portada, está en todos los medios de comunicación. Veo el Confidencial Digital, el Confidencial.com. Berlín califica ya el brutal atropello de presunto atentado terrorista, 12 muertos, 48 heridos después de que un camión embistiese contra una multitud congregada en un mercadillo navideño. Pero es muy difícil abstraerse de una noticia de tantísimo impacto en todo el planeta, porque si leemos las portadas del resto del mundo nos encontramos con que esta misma información está recogida en todos los medios de comunicación del planeta, no solamente en los medios de comunicación europeos. Escuchas La Cafetera. Bueno, y dentro de, ya sabéis que a través de este hashtag La Cafetera, Pablo Iglesias es el hashtag que hemos elegido hoy para
para continuar, para conversar paralelamente, para que se mantenga ese diálogo abierto en las redes sociales sobre el tema del programa, almohadilla La Cafetera Pablo Iglesias, y lo aprovechan también los oyentes para enviar las noticias sobre las que queréis que también situemos el foco de atención, María. Sí, de hecho, varios de vosotros nos habéis pedido que nos traslademos, aunque sea por unos segundos, a Brasil, y es que el Senado de Brasil aprueba congelar el gasto público durante 20 años, así lo aseguraba Público el 13 de diciembre, y dice que la Cámara Alta aprueba el polémico proyecto del gobierno de Temer, que podrá imponer severos recortes en áreas que necesitan la presencia del Estado, como salud o educación. Si nos vamos también al Español, también nos habéis enviado la información de que Aznar ha pedido a Rajoy que no ratifique el acuerdo de la Unión Europea con Cuba. La posición de España y la Unión Europea con Cuba es la segunda batalla que FAES libra con el Partido Popular en la última semana, así lo asegura este periódico. Hace tan solo 6 días, la fundación que lidera Aznar criticó abiertamente la nueva postura, a su entender tibia, que el Ejecutivo Central mantiene con Cataluña. Además, Aznar ha recordado que el nuevo pacto firmado por la Unión Europea con Cuba tiene que ser ratificado por todos los parlamentos europeos, entre ellos España. Y por ello pide a todos dejar en suspenso la ratificación de un acuerdo que, de lo contrario, solo servirá para apuntalar un régimen opresivo. Veremos en qué desemboca todo esto. Galgo Callejero también nos recordaba la noticia que tú has dicho, Fernando, de que Cospedal ha disparado el presupuesto de defensa para incorporar la deuda armamentística y se elevaría el presupuesto del Ministerio en un 30%. Además, nos habéis enviado la información de Christine Lagarde, que veríais que también fue trending topic, nos la envía Enrique Quesada, que dice: Christine Lagarde se afianza en su puesto tras ser condenada. Y es que la directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, fue declarada culpable de negligencia este lunes por una corte francesa. Sin embargo, no enfrentará ninguna pena en la cárcel. También os habláis de Yemen y nos decís, nos enviáis a una información de Europa Press que lo que hace es seguir hablando de este tema, que puede que no tenga tanta trascendencia, pero es que Yemen, asegura Europa Press, cada vez está más cerca de la hambruna. Las cifras de desplazados y de personas necesitadas de asistencia en Yemen son abrumadoras, dice, con 2,18 millones de personas que han abandonado sus hogares por el conflicto y 18,8 necesitadas de ayuda humanitaria. Y dice que las perspectivas para 2017 no son nada halagüeñas. De hecho, desde la ONU y las ONGs alertan de que el país podría haberse sumido en una hambruna. Y terminamos con una exclusiva de Valencia Plaza que nos envía M. Fernanda BD, que dice que el PP gastó 3 millones en la campaña de 2007 de Rita Barberá, 20 veces lo declarado. Según esta información, dicen, el PP de la ciudad de Valencia lleva presuntamente financiándose de forma irregular a través de donaciones millonarias de empresas, constructoras y con contratas del consistorio, al menos desde 2007. Esa hipótesis, dice, es la que investiga la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado instructor de la Operación Taula, tras aparecer nuevas pruebas que demostrarían las trampas del grupo municipal. Unas pruebas que evidenciarían que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, afrontó la campaña y precampaña de 2007 con un presupuesto de algo más de 3 millones de euros. Y varios de vosotros, para terminar, nos habéis enviado una información sobre Ciudadanos que alerta de que Albert Rivera defendió hace apenas 2 años como algo muy sano y democrático que hubiera corrientes críticas dentro de los partidos. Esto lo envía el diario.es, recurriendo también a la hemeroteca. Y según informa este periódico, según los nuevos estatutos, ahora que ha debatido y aprobado este sábado el Consejo General de este partido, en adelante será motivo de infracción disciplinaria muy grave con posible resultado de expulsión, además de las manifestaciones que menoscaben el buen nombre del partido, la creación o participación en corrientes de opinión que sean contrarias a los intereses del partido en su conjunto. Dice este periódico que si la cuarta Asamblea General, que se celebra entre el 4 y el 5 de febrero, no lo enmienda y da luz verde a las nuevas reglas, los miembros de, cito textualmente el hashtag TransCSParencia, la única plataforma crítica que existe por el momento en Ciudadanos, cercana a lo que puede considerarse una corriente interna, dicen que esta plataforma podría encontrarse en serios apuros. Hola cafeteros, soy Kake, como todos sabéis ya, dependiente. La situación de los dependientes en este momento es igual o peor que hace 2 años, 3 años.
siguen sin reconocerse los grados, siguen sin percibir dinero las personas que lo necesitan, incluso en grado 3, como tengo yo ahora mismo un familiar, y siguen sin ayudar a compras de sillas y para niños o para cosas de este tipo tan sencillas, o medicinas fuera de la seguridad social que hay que pagar en su totalidad. La situación realmente para muchos es insostenible. Gracias. Muchísimas gracias, Kake. Muchísimas gracias además por mantener siempre las alarmas, las alertas rojas sobre este asunto. Kake nos hace llegar muchas veces las advertencias de las enormes dificultades que están teniendo los dependientes en nuestro país para poder cobrar esas ayudas y ese derecho que se ha conquistado, pero que sistemáticamente se está poniendo en riesgo con la desidia y con el abandono, ¿no? Y como decía Kake, dice, la situación no está mejor que hace 2 años, está exactamente igual, si no peor. Así que, en fin, desde luego hay que poner el foco sobre este asunto. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchísimas gracias por participar en el programa. Quiero dar las gracias. Ayer llegaron un montón de mensajes por la noche, os decía antes, se observaba el desasosiego tan enorme que hay, y más cuando ocurren acontecimientos de la naturaleza que vimos ayer por la noche, televisados que nos dejan una secuencia de imágenes que además las televisiones repiten una y otra vez, imágenes dramáticas, y vivimos tiempos muy complicados y además a la vista de todos, de los que es prácticamente imposible abstraerse, ¿no? Me gusta pensar que la cafetera supone un pequeño espacio de sosiego, un pequeño refugio, a pesar de que es inevitable que nos fijemos en esto que está ocurriendo, ¿no? Pero me gusta saber que la gente, cuando participa de la vida del programa, se encuentra en un lugar donde puede compartir ese desasosiego, ¿no? Donde puede conversar. Se generan conversaciones enormes a través del hashtag, a través del chat de Spreaker. El hashtag además tiene una enorme visibilidad, es un espacio fabuloso también para decirle al mundo la perspectiva que uno tiene o las necesidades que uno tiene, ¿no? Algunas veces el hashtag ha llegado a superar los 10 o 12 millones de impresiones, ¿no? Tiene muchísima visibilidad. Como todo poder conlleva una gran responsabilidad, pero en fin. Bueno, con esta música de piano nos vamos a marchar. Os agradezco muchísimo la compañía. Bueno, ¿sabes lo que me ha pasado, Mary? ¿Qué te ha pasado? Me ha pasado una historia súper bonita. Resulta que tenemos aquí un piano viejito que me regalaron mis padres cuando era crío, y entonces me obsesioné con que quería aprender a tocar el piano. Y entonces compraron un piano muy barato para aprender a tocar. Es un piano terriblemente malo. Se ve que es un piano chino, que esto me he enterado ahora. Y entonces es un piano que, en fin, digamos que no suena. No. Y siempre me sorprendió que nunca sonaba como un piano. Siempre tenía un sonido algo diferente. Y entonces ha venido un afinador de piano, precisamente polaco, y estuvo aquí y me dijo... Le dije, mire, yo quiero afinarlo, porque lleva muchos años sin ser afinado y me gustaría que estuviera afinado, porque además, bueno, tengo algunos amigos que tocan bien el piano y me gustaría hacer una cena en la que pueda venir alguien a tocar el piano y podamos mirar con un cierto sosiego a la vida y al mundo, al tiempo que está pasando. Y entonces el afinador empezó a tocar y me dijo, bueno, ¿te puedo contar algo de este piano? Dice, es que no es que suene mal, es que está afinado a otro tono de tensión, y esto tiene una explicación. Generalmente los pianos convencionales, el que estamos escuchando ahora de fondo, se afinan a 440 hercios. Es una afinación, un sonido que es bastante estridente, al que nos hemos acostumbrado, pero es un consenso al que se llega después de la Segunda Guerra Mundial, porque el nazismo decide que las músicas tienen que sonar con una intensidad, especialmente en las marchas militares, con una intensidad especial, y tienen que sonar con una estridencia especial, y por eso se llega al consenso de los 440 hercios, que era, por lo visto, igual me estoy equivocando en algunas cosas, no lo toméis con una precisión absoluta, pero quedaros con el espíritu de esto que os estoy contando, porque igual me equivoco en la precisión del detalle, pero
Dice, se decidió que los pianos tenían que tener este tono porque así representaban la marcha alemana con mucha más intensidad. Dice, pero el que decidió afinar tu piano decidió hacerlo en otro tono. Dice, es un tono mucho más melódico, es mucho más dulce. Dice, no sabemos quién fue. Fue alguno de los afinadores que pasaron por aquel piano, que por su cuenta y riesgo decidió cambiarle la afinación a todo el piano. Y entonces lo afinó más bajo. Dice, por eso notas que es un sonido diferente al piano. Dice, no sé si me citó no sé si fue a Bach o... Dice, era la afinación que utilizaban algunos músicos. Me pareció bonito pensar que alguien clandestinamente había decidido cambiar la afinación al piano. Le había dado un tono más melódico, pero lo había alejado del estándar de afinación de los pianos. Por eso cuando llegaba algún amigo con algún instrumento trataba de tocar y me decía, joder, esto está desafinadísimo, macho, esto no coincide con nada. Así que me dijo, si quieres te lo cambio y te lo afino al estándar. Y le dije, pues mira, déjalo afinado en, creo que es 420 hercios. Digo, déjalo afinado en el otro tono porque no tiene mucha importancia. La música suena igual si sabes diferenciarlo, si que lo notas o si tocas junto a otro piano o junto a otro instrumento. Pero dije, déjalo, si suena mucho, si es más dulce este sonido, lo vamos a dejar así.